Liso, estriado, sí, estriado esquelético y estriado cardíaco. ¿Cuál de ellos son voluntarios? Voluntarios. Eso. Ahora, todo lo que sea liso y cardíaco, evidentemente es involuntario, no depende de nuestra voluntad para que estén contrayéndose. Ahora, ¿cuál es la característica que comparten estos músculos? Para que funcionen, todos necesitan estar inervados. Para la contracción se necesita sí o sí un nervio, ¿sí? Un nervio motor. Eso es la característica que comparte. Y normalmente suele ser un nervio para cada músculo. ¿Ustedes conocen algún músculo que está inervado por dos o más nervios? Uh-huh. Ahí son porciones, ¿cierto? Un músculo, pero que está inervado, cada porción puede estar inervado por un nervio diferente, pero la fibra que le corresponde es de un, o sea, son dos nervios, pero no es un músculo solo, es como que dos porciones del músculo que actúan de forma independiente, ¿sí? Entonces eso tienen que tener en cuenta. Muy bien, ¿cuál es la unidad funcional de una fibra muscular? De una fibra. Ese es de una miofibrilla. La miofibrilla es la unidad funcional, ¿sí?, de las fibras musculares. Y dentro de las miofibrillas volvemos a encontrar los sarcómeros, ¿sí? Ahora, las miofibrillas otra vez están formadas por miofilamentos y ahí es donde vamos a encontrar los sarcómeros. ¿Cuáles son las proteínas principales en el músculo estriado esquelético? Miosina y actina y miosina, ¿sí? Vamos a ver un poco un breve repaso otra vez de cómo es la funcionalidad y la disposición de estas proteínas. Esas son las principales. Hay más, pero esas son las principales. Entonces, vemos como una fibra muscular, ¿sí?, empieza a dividirse en fascículos. Cada fascículo otra vez tiene su fibra muscular. Entonces, la unidad funcional y contráctil de una fibra muscular es la miofibrilla. Y dentro de la miofibrilla otra vez están los miofilamentos de actina y miosina, o filamentos finos y gruesos, mejor dicho, ¿sí? Y ahí sí se encuentra el sarcómero. Entonces, el sarcómero es unidad funcional de las miofibrillas. Y las miofibrillas a su vez unidad funcional y estructural de las fibras musculares. Normalmente, prácticamente todas las fibras musculares, o sea, todos los músculos deben estar inervados. Y muchas veces un solo músculo es capaz de generar toda la acción contráctil del músculo, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de capas, ¿cuál es la capa más superficial de una fibra muscular? ¿Cuál es el orden de superficie a profundidad? ¿Cuál es el primero, el más superficial? Epimicio. Después el epimicio manda como pequeñas divisiones que son el perimicio, y por debajo encontramos el endomicio. Esas serían sus capas, ¿sí? Todo esto está envuelto, todas las fibras musculares, por ser células, están envueltos por su membrana. ¿Cómo se llama la membrana del músculo? Membrana plasmática del músculo. ¿Sarco? Casi. Sarcolema.
Sarcolema es la membrana plasmática del músculo que se extiende, ¿sí? Esta membrana plasmática normalmente se suele extender la mayor parte de las veces hacia sus superficies más distales, ¿sí? O sea, hacia sus extremos para formar los tendones, ¿sí? Y ahí es donde se insertan a huesos. Lo más común es que se inserte a huesos, por eso son estriados esqueléticos, ¿sí? Eso es lo más común. Ahora, eso. El sarcolema es la membrana plasmática o celular de esta miofibrilla. ¿Qué encontramos en el sarcolema? Esto es muy importante. En el sarcolema encontramos pequeñas fenestraciones. Esas fenestraciones son llamadas a túbulos T, ¿sí? ¿Por qué? O túbulos transversos. Entonces, imagínense, esta es una fenestración que da al túbulo T. Acá también debería haber otra fenestración que da al túbulo T. Y ese túbulo T, a sus lados, tiene el retículo sarcoplásmico. ¿Qué es el retículo endoplásmico? En fin, pero dado que es del músculo, entonces todo lo que sea sarco, ¿sí? Viene de músculo. Entonces el retículo sarcoplásmico rodea a cada miofibrilla, ¿sí? Cada miofibrilla está cubierta por una red. Esa red es el retículo sarcoplásmico. Ya vamos a ver por qué es importante esta disposición. Ahora, tenemos entonces el sarcolema, que es la membrana plasmática. En la parte interna de la membrana plasmática, o sea, en el espacio intracelular, vamos a encontrar el líquido, el citoplasma de estos músculos, y el citoplasma, como este músculo, se le llama sarcoplasma. En el sarcoplasma es donde vamos a encontrar pequeñas cantidades de agua, vamos a encontrar los iones del espacio común del espacio intracelular, ¿verdad? Que son los aniones, sulfato, fosfato, proteínas, potasio, ¿sí? Que son iones que se encuentran dentro del espacio intracelular. Entonces, imagínense que cada filamento miofibrilla, se me fue la palabra. Fibra muscular. Cada fibra muscular está rodeada por una membrana plasmática. Sería espacio extracelular, y hacia donde están las miofibrillas sería espacio intracelular. ¿Sí? Por eso, ¿y cómo sé que ya es el espacio intracelular? Y porque el retículo endoplásmico es una organela. Sí o sí tiene que estar en el espacio intracelular. ¿Sí? Entonces, cada miofibrilla, ¿sí?, está cubierto otra vez por este retículo sarcoplásmico y por el sarcoplasma que le rodea, ¿sí? Que también es importante recordar que en el sarcoplasma también está rodeado de muchas mitocondrias. ¿Por qué? Porque el músculo necesita cantidades abundantes de energía para poder contraerse. Entonces necesita ATP. Entonces, principalmente tres componentes: túbulo T, retículo sarcoplásmico y mitocondrias. Es lo que más vamos a hacer, son los componentes más importantes en cuanto a organela de las fibras musculares. Ahora, también está todo lo que ya vimos, eso que en la capa externa de las membranas plasmáticas vamos a encontrar el glucocálix, que le da energía negativa, que le da atracción a otras células, pero también es importante que en la parte externa, como que en la parte externa de la membrana, vamos a encontrar también fibras de colágeno. ¿Por qué? Porque el músculo necesita ser bastante elástico para su movimiento, ¿sí? Entonces, colágeno también lo encontramos en el espacio extracelular de estas fibras. Ahora, volvemos a músculos, fascículos, fibras, y cada fibra, ¿sí?, está compuesta por miofibrilla. Entonces, dice la subunidad estructural y funcional de la fibra muscular es la miofibrilla, ¿sí? Que dice se extiende a todo lo largo de la célula muscular. ¿Y cómo sé que esta fibra muscular ya es la célula? Y porque ya tiene los núcleos.
¿sí? Ya está, tiene en su interior sus núcleos. Ahora dice, cada fibra muscular, que sería esta, cada fibra muscular contiene varios y cientos de miofibrillas. Y a su vez, la miofibrilla está compuesta por miofilamentos, ¿sí? Miofilamentos, y ahí se van a volver a dividir en filamentos finos o delgados y filamentos gruesos. Vamos a ver los componentes de los filamentos gruesos y los componentes de los filamentos finos, ¿sí? Principalmente, ustedes ya lo dijeron, las dos proteínas esenciales y principales son la actina y la miosina, pero hay otras proteínas a más. Si hacemos en un valor, la cantidad de actina es el doble de la cantidad de miosina, ¿sí? ¿Por qué? Porque la parte que realmente es la que se mueve durante la contracción es la actina. La miosina no cambia de tamaño, la actina, ¿sí? ¿Por qué? Porque la actina es la que se va a alejar y se va a acercar. Este se va a mantener todavía, la miosina se mantiene. Si bien la miosina es el que da el golpe de fuerza, ¿sí? Pero el que se mueve es la actina. Este queda fijo. Entonces, así tenemos. ¿Qué son miofilamentos? Es lo que estábamos hablando. Son uniones, ¿sí?, de polímeros que forman proteínas. ¿Cuál es su función? Contracción muscular. Principalmente formado por filamentos gruesos y filamentos delgados. Filamentos gruesos ya vamos a ver sus componentes, pero el principal es la miosina, y los filamentos delgados o finos principalmente es la actina con algunas proteínas más. Esta disposición de estos miofilamentos, ¿sí?, que están todos de forma transversal, es lo que le da el aspecto estriado al músculo, ¿sí? Gracias a la disposición de estos miofilamentos es que tenemos esa disposición, esa forma estriada del músculo. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son. ¿Quieres revisarlo? Esto yo más o menos le hice su matriz. Esta es la que no estoy segura. Tengo discusión sobre esto. Porque dice que dice la prolongación excesiva del intervalo que usted indica un retraso en la repolarización ventricular. Y sí, pero el intervalo que usted habla de despolarización y repolarización, no solo repolarización. ¿Pillas? ¿Quieres lápiz? Todo para... Vos me decís que está correcto y ya pasó nota. Agarra nomás el lápiz que tenés. Si quieres enfrente, atrás, como quieras. Bueno, continuamos. Bueno, ahora sí, esta disposición de los miofilamentos lo vamos a dividir de acuerdo a cómo están ubicadas, ¿sí? Vamos a dividirlas en bandas. Principalmente dos bandas, banda A y banda I. A la banda A se le conoce como banda oscura. ¿Por qué se le conoce como banda oscura? Bueno, tiene ahí toda una explicación de la luz y demás, pero haciéndolo sencillo y fácil, ¿sí?, es porque la disposición de los miofilamentos están uno encima de otro, o sea, es como un área más condensada de proteínas, ¿sí? En cambio, las bandas I son bandas claras porque prácticamente solo tiene actina, ¿sí? Entonces, dice las bandas oscuras, también conocidas como bandas A, que son aquí,
Están formados por miosina, ¿sí? Están formados por miosina, acá miosina, miosina, pero también está formado por las extremidades de los filamentos de actina. ¿Y qué extremidad es? Su extremidad negativa. La extremidad negativa de los filamentos de actina, que son estos finitos, ¿sí? También se encuentra dentro de la banda A. ¿Qué más encontramos en la banda A? La banda A no cambia de tamaño, ¿sí? Lo que va a cambiar de tamaño son lo que se encuentra dentro de la banda A, que es la banda H. ¿A qué se refiere la banda H? La banda H es solamente las porciones que tienen miosina, ¿sí? Y ese sí cambia de tamaño. Acá, por ejemplo, es solo miosina. Después, este ya es un estado relajado. Acá, esta nada más ya es la porción que solo es miosina. En un estado contraído, solamente esta es la porción. Entonces, aquellos lugares donde dentro de la banda A, esa porción que solo es miosina, esa es la banda H. Y luego, ¿qué más tenemos en la banda A? Tenemos una línea M, ¿sí? O mesograma se le llama, ¿sí? ¿Qué es la línea M? Es el lugar donde las colas de la miosina se unen y se forman una especie de una estructura que hace que sea sólida la miosina. La miosina tiene que ser fuerte. ¿Por qué? Porque la miosina es la que tiene que mover a la actina. Entonces necesita ser sólida. ¿Y dónde es la región donde las colas de las miosinas se van a unir y van a dar soporte? A nivel de la línea M. ¿Sí? En nivel de esta línea M. Entonces, bandas oscuras formadas por bandas A, compuesta por miosina y actina. Prácticamente toda la miosina, todas las partes de la miosina con un extremo negativo de la actina. Dentro de la banda A encontramos dos cosas, banda H y línea M. Banda H es la porción que solo es miosina y la línea M es la región donde se unen las colas de la miosina para dar soporte a todo lo que va a ser después el sarcómero. ¿Sí? ¿Me siguen hasta banda A? Ok. Vamos entonces a las bandas I, que son las bandas claras. Las bandas I prácticamente están formadas por actina. Estas son las bandas I. ¿Sí? De cada lado. Las bandas I pueden cambiar de tamaño, ¿sí? De acuerdo a su estado de reposo, de contracción o de hiperextensión. Reposo significa relajación, ¿sí? Entonces, estas sí pueden cambiar de tamaño porque es la que se va a mover. La que realmente se mueve en la contracción o en la relajación son los filamentos de actina. Cada filamento de actina está unido a una línea en zigzag que se llama disco Z o línea Z. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Esta banda, o sea, donde está la línea Z o disco Z, comparte la mitad de una miofibrilla y la mitad de la miofibrilla anterior. Es decir, que a nivel de la línea Z o los discos Z ocurre la unidad, o sea, la unión de las varias miofibrillas que finalmente van a componer todo el músculo. ¿Sí? Entonces, dice la unidad funcional o unidad contractil básica de la miofibrilla, ¿sí? Que no confunda con toda la fibra muscular, es el sarcómero. ¿Y qué es el sarcómero? Y es la región que va de línea Z a línea Z. ¿Sí? Después van a haber otras proteínas que hacen el sostén de esto, pero principalmente líneas I son claras porque prácticamente solo se encuentran las actinas, ¿sí? Y está el extremo positivo de la actina. Entonces dice, la banda H es el área desnuda de los filamentos gruesos
es la región donde se encuentran solo las colas de la miosina y no sus cabezas, ¿sí? Los filamentos finos se fijan a la línea Z, extendiéndose desde la mitad de una banda I hasta la mitad de otra banda I. Y la línea Z está fijada, o sea, esta actina se fija a estas líneas Z gracias a una proteína llamada actinina alfa. Acá, esta es la actinina alfa. ¿Sí? Ya le vamos a mirar con mayor profundidad. Entonces, esta es la distribución de los miofilamentos en cuanto a bandas. Bandas claras, bandas oscuras. Banda A, banda I. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de miofilamentos, tenemos miofilamentos o filamentos nada más ya, gruesos y finos. ¿Sí? Los filamentos finos, principalmente, ya lo dijeron, formados por actina, pero tienen otras proteínas importantes. Entonces, la actina es una doble hélice, ¿sí? Es una doble hélice formado por varios polímeros de actina G, ¿sí? ¿Alguien tiene un abrigo? ¿Un abrigo? Espera que voy a ver cómo puedo hacer de ejemplo. Déjame hacer. Okay. ¿Qué pasa con las actinas? La actina G se va uniendo y forma una hélice. La actina G se va uniendo, otra hélice. ¿Qué empieza a pasar? Empiezan a formar una doble hélice, ¿sí? Eso hace, y forma una doble hélice. Entonces, la unión de todas las actinas G, que son como pequeñas pelotitas, pequeños, ¿sí?, porciones de polímeros, ¿sí?, finalmente forma la actina F, y esta actina F es la que va a hacer después la contracción. ¿Sí? ¿Me siguen? Ok. Luego, necesito un cable. Luego, en cada surco de la actina F va a venir una proteína que le va a hacer esto. Así. En cada surco va a haber una proteína que le va a envolver. ¿Sí? Esa proteína que le envuelve, la verdad, son dos. Pero funcionalmente la importante es una proteína que se llama tropomiosina. Hay otra proteína que se llama nebulina que también le envuelve, pero esa es más estructural. Funcionalmente, aquella que le envuelve es la tropomiosina. ¿Sí? Otro componente del filamento fino. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí más o menos la disposición? ¿Sí? Muchas gracias, muchachos, chicas. Entonces, acá, estos son los filamentos finos conformados por actina G, ¿sí? Varias actinas G forman una doble hélice y finalmente forman la actina F. Aquí, en su extremo positivo, se une al disco Z. En su extremo negativo, ¿sí?, en su extremo negativo está cubierto por una proteína en forma de capuchón. ¿Saben lo que son capuchas? ¿Sí? ¿Que se pone por la cabeza? Ok. Después vamos a ver cómo se llama esta proteína. Su extremo negativo está cubierto por otra proteína porque este es su extremo negativo. Entonces, le forma, ¿sí?, una protección antes que se toquen como que
actina con lactina, ¿sí? Antes que choquen, ¿sí? Le forma como protección y aislamiento a la porción negativa, al extremo negativo. Y el extremo positivo de la actina sería hacia la línea C, ¿sí? Luego estamos diciendo filamento fino. Otra proteína es la tropomiosina, que dice ubicada en el surco de la actina F. ¿Cuál es la función de la tropomiosina? La tropomiosina tiene que tapar los sitios de la actina que se va a unir con la miosina. ¿Sí? Esas son las actinas G, y las actinas G tienen puntos de unión. ¿Para qué sirven estos puntos de unión? Estos puntos de unión sirven para unirse con la cabeza de la miosina, ¿sí? Porque la unión actina-miosina es lo que genera la contracción. ¿Ok? Muy bien. Si está libre la cabeza de la miosina, se va a querer unir con la actina. ¿Qué hace la tropomiosina? Tapa. Mientras esté la tropomiosina, ¿sí? Mientras la tropomiosina esté, no se puede unir miosina con actina, porque la tropomiosina le está tapando a la actina en sus sitios de unión. Yo me acordaba así, tropomiosina, tapomiosina, decía. ¿Por qué? Porque es el área donde tapa, esa es la función, tapar, esconder los sitios activos de la actina. Ahora, sobre la tropomiosina hay una proteína que tiene 3 subunidades importantes. Sobre la tropomiosina descansa la troponina. La troponina, que tiene 3 subunidades. Una troponina C, una troponina I y una troponina T. Y cada uno otra vez tiene su función. La troponina C, ¿por qué se llama C? Porque es el lugar donde el calcio, que es el ion de la contracción muscular, es acá donde el calcio se va a unir. El calcio, cuando se libera, va a buscar a la troponina C para unirse. ¿Sí? Ahora, la troponina T es la que está bien por encima de la tropomiosina. Esta es la troponina T, ¿sí? La que es de lila. Acá la troponina C, la troponina I y la troponina T. La troponina T está sobre la tropomiosina. Entonces, cuando la troponina T se activa, estira la tropomiosina. Cuando la troponina T se activa, estira la tropomiosina y los sitios de unión quedan expuestos. Ahora, ¿cómo? ¿Por qué no ocurre esto normalmente? Porque está tapado. Porque existe la troponina I. La troponina I inhibe, por eso viene la I. La troponina I, su función es inhibir a la troponina T. Cuando el músculo está relajado, está en reposo, la función normal de la troponina I es inhibir a la troponina T. Hasta que
se libera un calcio. El calcio se une a la troponina C y esta que era inhibitoria deja de cumplir su función. Se bloquea la inhibición. Juego de palabras que tienen que entender. Cuando la troponina C, o sea, el calcio se libera y el calcio se une a la troponina C, el complejo inhibitorio se bloquea. Y si yo no tengo a alguien que me bloquee, yo no tengo a alguien que me, mejor dicho, no tengo a alguien que me inhiba, ¿qué va a pasar conmigo? Si alguien te está inhibiendo y te está atajando, vos no vas a ejercer la acción. Ahora, si la inhibición sale, va a ser altafarra. ¿Sí? A ver, es como así. Vamos a poner de ejemplo, una madre de adolescente. Una mamá adolescente. Mamá y dos. Okay. Mamá adolescente es la troponina I. Es la que tiene que inhibir las salidas, es la que tiene que decir que todo esté en orden, es la que tiene que atacar que no ocurra la acción. Pero viene un estímulo externo. Toca la puerta de la casa, el calcio toca a la troponina C y la mamá no puede con esa mala yunta, no puede. ¿Y qué pasa? Se le quita a la inhibición de la casa. Y si le quitamos a la mamá de la casa, ¿qué va a ocurrir en la casa? Acción, obvio que acción va a ocurrir. ¿Por qué? Porque no está nadie ahí protegiendo, no está nadie ahí molestando, inhibiendo la acción. Es lo mismo. Si quitamos la inhibición, ocurre la fiesta. Entonces, cuando la cosa está estable, cuando la cosa está en reposo, la troponina inhibitoria, la troponina I, que es inhibitoria, bloquea toda la contracción. Ahora, si recibe el estímulo el calcio se libera, el calcio es el estímulo de la contracción. Se libera calcio, se une acá a su troponina C, la inhibición se bloquea, entonces la troponina T puede estirar a la tropomiosina y entonces la actina libre y dispuesta a unirse a la miosina. ¿Se entiende cada una de las funciones? Van a tener que leer otra vez. ¿Sí? O pregunten. Vamos a avanzar un chiquitito y vuelvan a preguntar. ¿Sí? Porque este es el paso a paso que después tienen que explicar. Ok, entonces, 3 principales proteínas en los filamentos finos: filamento de actina, tropomiosina y troponina con sus subunidades, que hay que saber cada una qué hace. Ahora, filamentos gruesos. Filamentos gruesos prácticamente es filamentos de miosina. Los filamentos de miosina, o sea, la miosina, tiene 2 grandes partes, ¿sí? Que vamos a llamarlos de cadena polipeptídicas pesadas y cadena polipeptídicas ligeras. Tiene 2 polipeptídicas pesadas, que o sea, este que es más oscurito y este que es más claro. Ahí están las 2 cadenas pesadas. La cadena pesada tiene cabeza, brazo, cola. ¿Sí? Eso es parte de las cadenas polipeptídicas pesadas. 2 cadenas polipeptídicas pesadas que se entrecruzan y tiene cabeza, brazo, cola. Esta cola es la que va a estar acá. ¿Sí? Y las cabezas van a estar para acá. ¿Por qué yo necesito que las cabezas estén para acá? Y porque le tiene que unir a la actina. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa con esta cabeza?
La cabeza de la miocina tiene dos cosas importantes. Una de ellas es el sitio de unión para la actina. ¿Sí? Este es su sitio de unión, acá. Este tiene así un espacio justito para la parte globular, ¿sí? De la actina. Otra cosa importante que tiene la cabeza de la miocina, Gaby, pásale. ¿Qué decía? Bueno, otra cosa importante que tiene la cabeza de la miocina es que tiene una porción que se llama ATP-ASA. Todo lo que diga ASA significa enzima, hidrólisis. Gracias, corazón. Gracias. Es un amor. Acá. Este es el espacio donde se va a unir la cabeza de la miocina con la actina. Y acá tiene una porción que hidroliza ATP. Es decir, escinde, rompe, divide al ATP. ¿Sí? ¿Para qué yo necesito esa función ATP-ASA? Porque la cabeza se tiene que llenar de energía para hacer el movimiento, para hacer lo que se llama golpe activo. Entonces, cuando acá está la enzima, el ATP se une a la cabeza de la miocina, se divide el ATP en ADP y fosfato. Y ese fosfato es lo que le llena de energía a la cabeza para que haga el movimiento. ¿Sí? Entonces, esas son las características de las cadenas pesadas. Ahora, las cadenas ligeras son 4. Y las cadenas ligeras se encuentran como unos collares abrazando entre la cabeza y la del brazo. Bueno, la mitocondria, principalmente la mitocondria, va a liberar ATP. Ese ATP va a viajar y se va a enganchar acá, a la cabeza de la miocina. Como la cabeza de la miocina tiene una enzima que rompe el ATP, entonces ese ATP se convierte en ADP y fosfato. Este fosfato le llena de energía a la cabeza y después vamos a ver cómo se sueltan todos, ¿sí? Pero le llena de energía y ahí puede hacer el movimiento. ¿Sí? Ok, entonces, tenemos después entonces las dos cadenas pesadas y acá tenemos 4 cadenas ligeras y las cadenas ligeras más que nada son reguladoras. Las cadenas ligeras sirven para regular. No, iba a mandar a hacerlo, pero no, iba a tener que corregirlo. No, iba a tener que hacerlo. Quería delegar actividades, pero no. Ok, ahora, los lugares, ¿sí? Porque acá están todas las colas y acá están los brazos y la cabeza. Cuando el brazo y la cabeza de la miocina se unen a la actina, forman los puentes cruzados, ¿sí? Esa unión hace que sean puentes cruzados. Y existen, ¿saben lo que son bisagras? Estas son bisagras. Eso. En fin, esas son bisagras. ¿Y para qué sirven las bisagras? Para abrir y cerrar, para mover. ¿Sí? La bisagra no se mueve, lo que se mueve es la puerta. La bisagra sostiene la unión para el movimiento. ¿Y cuáles son esas bisagras? Y la parte donde el brazo se une a la cola y la parte donde el brazo se une a la cabeza. 2 bisagras hay. Dos bisagras hay. La parte donde el brazo se une a la cola, acá hay una bisagra. Y la otra bisagra es cuando el brazo se une a la cabeza, acá. ¿Sí?
Hay un video más adelante que muestra exactamente dónde están las bisagras. Ok, entonces, filamentos finos, actina, tropomiosina y troponina. Filamentos gruesos, miosina con sus cadenas pesadas y sus cadenas ligeras. Eso es todo en la parte funcional. Ahora, la parte estructural. Estos miofilamentos no pueden estar suspendidos ahí en el sarcoplasma volando, no. Tiene que estar sostenido y muy bien sostenido. Entonces tenemos las proteínas accesorias. Esas proteínas accesorias, hay algunas que se unen a la actina, hay proteínas accesorias que se unen a la miosina y hay proteínas accesorias que se unen a la membrana plasmática. Las proteínas accesorias que se unen a la actina son actinina alfa. La actinina alfa tiene la función de unir el extremo positivo de la actina a la línea Z. La función de la proteína actinina alfa, que es esta, une el extremo positivo de la actina a la línea Z. Otra proteína accesoria que se une a la actina es la nebulina. La nebulina dice ayuda a la actinina alfa y se cree que regula la longitud de los filamentos finos durante el desarrollo muscular. La nebulina, este que está en amarillito es la tropomiosina y este que está en lila, esa es la nebulina. O sea que también envuelve a la actinina, también envuelve a la actina, ¿sí? La nebulina, ya está, ¿sí? También envuelve a la actina de manera que cuando se formen nuevas actinas, ¿sí? Cuando se formen nuevas actinas, lo que hace esta nebulina es decir, esta longitud va a tener la actina. Tantos polímeros se van a unir y esta es la longitud de la actina. Regula su proceso de producción cuando se están formando nuevas actinas. Y también potencia la función de la actinina, que alfa, que es unir a la actina a la línea Z. Otra proteína es la tropomodulina. Son muy parecidos los nombres, así que presten atención. Porque la tropomodulina es muy parecida a la tropomiosina. La tropomodulina. ¿Qué hace la tropomodulina? La tropomodulina es la proteína que está protegiendo el extremo negativo de la actina. ¿Se acuerdan de esa proteína que formaba capuchón? Bueno, esa es la tropomodulina. Esta proteína que está protegiendo el extremo negativo de la actina, esa es la tropomodulina. Entonces, extremo negativo cubierto por tropomodulina. Extremo positivo unido a la línea Z gracias a la actinina alfa y a la nebulina. Sí, también lo envuelve. Ahora, la distrofina. ¿Qué hace la distrofina? La distrofina es la encargada de sostener a todos estos filamentos a la membrana plasmática o sarcolemma. ¿Sí? Esa es la función de la distrofina. Sostener el filamento de actina a la membrana plasmática. ¿Sí? No se une directamente, se une gracias a una proteína que se llama, proteína? Espectrina, creo que se llamaba esta. Esta parece que se llamaba espectrina, si no me equivoco, ¿sí? Pero bueno, en fin, lo que sí que es sostener
la actina al sarcolema o membrana plasmática. Estas son todas las que están unidas a la actina. Vamos a ver ahora proteínas accesorias que se unen a la miosina. ¿Cuáles son? Una de ellas se llama titina. ¿Y cuál es la función de la titina? Dice, sujeta filamentos gruesos a la línea Z, estabilizando el centrado de los filamentos gruesos e impidiendo la distensión excesiva del sarcómero. Vamos a buscarle a la titina. La titina tiene una especie de resorte. ¿Saben lo que son resortes? Ok. La titina regula o... No está la palabra regula. Es como que cuida la posición. Ayúdame con la palabra. Mantiene la posición, no. Se me fue la palabra. Es como que una función de regulación. Ok. Hace, en palabras sencillas, hace que la parte de la miosina, esta titina hace que le da un soporte, ¿sí? Le da un soporte más o menos a la estructura de la miosina. Y recuerden que la unidad contráctil de la miofibrila es sarcómero, sarcómero que es de línea Z a línea Z. Ya tenemos cómo la actina se une a la línea Z. Ahora, ¿cómo la miosina se va a unir a la línea Z? Gracias a la titina. Y como esto es un resorte, ¿qué va a hacer? Cuando se contraen, se va a estirar, ¿sí? Pero al estirarse, acá le va a sostener. ¿Para qué? Para que no haya una sobredistensión, ¿sí? Entonces, de acá de los sarcómeros, ¿sí? Como que, o sea, de los sarcómeros que es de línea Z a línea Z, es como que la titina hace como una regulación de la miosina. Acá habla un poquito mejor después de la titina. Bueno, estas dos son las que son del medio. Son proteínas que se encuentran en el medio de la miosina. Entonces, la miomesina es esta, ¿sí? Es la que mantiene unida a las colas de miosina, ¿sí? Entonces regula, o sea, como que une, ¿sí? En la línea media. La miomesina es como que la proteína de la línea media, de la línea N. Y para ayudar en esa función de que las colas se encuentren entre sí, está también la proteína C. Son dos proteínas las que se encuentran en la línea M prácticamente. La miomesina es la principal. Y después la proteína C es como que le está haciendo un sándwich para atajar, para reforzar la función de la miomesina. Después tenemos dos proteínas más. Estas son las que se unían a la línea M. Las proteínas que se unen al sarcolema o membrana plasmática son principalmente la desmina y la anquirina. La desmina se encarga de unir la línea Z al sarcolema, gracias a un soporte, a una base que es la anquirina. Entonces, tenemos como el filamento de actina y la línea Z se unen a la membrana plasmática o sarcolema de manera a que se encuentre bien sostenida para su proceso de contracción. Son muchas proteínas y son muchas funciones, es cierto, pero es para que entiendan el mecanismo y la estructura de una fibra muscular, ¿sí? Ahí prácticamente hablamos de todas las proteínas.
Y fíjense arriba, dice banda A, la banda gruesa que era la superposición de los filamentos finos y gruesos, y la banda H, la banda H que está dentro de la banda A. La banda H es solo las polas. Se dan cuenta que ahí no hay cabezas, acá no hay cabezas, solo es pola de miosina. Y a partir de los extremos laterales de la banda H, ahí recién se encuentran las cabezas. ¿Y por qué ahí se van a encontrar las cabezas? Y porque ahí recién se van a unir con las actinas. ¿Qué tal están hasta ahí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Preguntas hasta acá? Tem uma, pra ver se eu entendi. Uhum. Era pra que faltava slide? Pensei. Quando a senhora estava explicando sobre a tinina. Titina. Titina. E ela, como se ela fizesse uma regulação, seria o quê? No momento que acontece a contração, ele faz um movimento contrário para quando ela vir contrair, ela voltar. Seria mais ou menos isso? Sí. Sí, en este momento, ¿sí? Acá está en estado de relajación. ¿Cómo sé que está en estado de relajación? Y porque la banda H está muy grande. Cuando está en contracción, prácticamente la banda H se pega a la línea M. Así. Okay. Este en estado relajado. Está grande todavía la banda H. Cuando está en estado contraído, la banda H prácticamente está pegada a la línea M. ¿Qué hace la titina? Hace el soporte de este movimiento. ¿Por qué? Porque si pensamos, vamos a traer acá. ¿Qué va a pasar? Necesito uno que esté más bajo. Acá, ese me es más bajo. La cabeza de la miosina se va a unir a la actina. ¿Sí? ¿Qué va a hacer? Va a estirar a la actina hacia la región central. ¿Y qué esta va a hacer? Y bueno, esta también se va a estirar. ¿Sí? ¿Qué produce? Y en algún momento, cuando existe la relajación, le vuelve a traer así. Es como que le da soporte a especialmente a la miosina. ¿Sí? Entonces cuando existe la contracción, esto se va a estirar y después va a volver a su estado original. Este que en forma de espiral es el estado relajado. Cuando esté en estado contraído, se va a estirar por ahí. Por eso, mira, es como que yo estiro acá. ¿Qué va a pasar si yo estiro esto? Se va a estirar también ahí. No importa eso en algún momento de nuestra vida como médicos. Pero está en el libro y como ustedes preguntan todo lo que está en el libro, ¿no? Para eso sirve, para que sepan, para que conozcan que existe. Ahora, existe una enfermedad específicamente que ataca la titina. Si hay, todavía no se descubrió. Y si se descubrió, yo no me enteré. ¿Cierto? ¿Sí? Esa es estructura, ¿sí? Vamos a parar. Esa es estructura, sí. Esa es estructura.